Boa noite a todos que estão presentes e todos que estão online. Sejam bem-vindos ao quarto CIFOP, Seminário Internacional de Formação do Pesquisador. Eu agradeço a todos os envolvidos na elaboração do CIFOP por mais um ano. Agradeço a Beatriz, que é a nossa organizadora master do CIFOP, e a todos os PIBICs e mestrandos e doutorandos que participam. E agradeço ao professor Arturo por abrir o seminário desse ano. Tá? Esperamos que com as discussões do seminário nós possamos refletir um pouco mais sobre a qualidade na formação do nosso pesquisador no Brasil. Tá? E com isso possamos produzir muitas pesquisas muito boas. Tá? Professor, muito obrigada. Passo a palavra para a Beatriz. Prezados pesquisadores, com alegria que hoje nós começamos a primeira palestra do nosso Seminário Internacional sobre a Formação do Pesquisador. Tanto aos que estão presentes e aos que estão nos ouvindo online, a temática desse ano é desafios na constituição do ser pesquisador na contemporaneidade. Pesquisar é construir, ampliar e divulgar conhecimentos. Por meio dessa tarefa, se desvenda determinadas incógnitas, responde-se questionamento e levantam-se tantos outros, dado que, em muitos casos, ao finalizarmos uma pesquisa, saímos imbuídos de questionamentos, de inquietações e desejos de continuar a pesquisar. Esse é o trabalho complexo que constitui o ser pesquisador. Segundo o nosso palestrante de hoje, Dr. Luiz Arturo Rivas Tovar, ser pesquisador é acreditar no conhecimento científico. A construção desse conhecimento, por parte do pesquisador, envolve competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas. A constituição do ser pesquisador é composta por habilidades inatas, mas também por habilidades adquiridas nas diversas situações de sua formação e atuação. Nessa perspectiva, é que o nosso quarto CIFOP traz as reflexões sobre o ser pesquisador, tendo como primeira palestra intitulada As habilidades necessárias ao pesquisador em formação, proferida pelo professor Dr. Luiz Arturo Rivas Tovar. Sobre o nosso palestrante de hoje, é professor doutor em Ciências Administrativas pelo Instituto Politécnico do México. Ele é também doutor em Estudos Europeus no Instituto Universitário de Ortega, na Espanha. Pós-doutorado em Organização por 2 anos na Universidade Politécnica de Madrid. Ocupou diversos cargos executivos nas áreas de recursos humanos e organização. Trabalhou por 13 anos em uma das organizações mais importantes do mundo, na Pemex, como gerente de organização corporativa. É consultor internacional e dirigiu diversos projetos de reengenharia e reorganização de empresas públicas e privadas. Em sua carreira acadêmica, lecionou aulas de pós-graduação em várias universidades mexicanas, públicas e privadas. Então, professor, com o senhor, passo a palavra para que seus conhecimentos sejam trocados conosco. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui neste amado país, agora, depois de uma larga viagem por todo o Brasil. Com licença, vou falar em espanhol, mas he traduzido a apresentação a português. Perdonen os errores que pueden ver. Ahora podemos poner la presentación. Okay. Bueno, aquí he decidido poner aquí al inicio estos investigadores que están en la esquina. Son franceses, Luis Pasteur, uno de los responsables de que ahora no haya tantas muertes con las pandemias. El que está en la esquina, pues muy famoso, es Charles Darwin. También sobre él, fíjense, él hizo un viaje en un barco que duró 4 años y luego se pasó 22 años analizando los resultados de sus hallazgos.
que tradujo un famoso libro, La evolución de las especies, ¿no? Que están, quizás uno de los libros más importantes de la ciencia en el mundo. Y el que está aquí a la izquierda, pues no es tan conocido, pero él ganó el premio Nobel en química, en Mario Molina, ganó el premio por su descubrimiento sobre los efectos de los fluorocarbonos en la capa de ozono, y a partir de sus hallazgos se cerró la capa de ozono, imagínense. Cuando le entregaron el premio Nobel a Mario Molina, el rey de Suecia dijo que había salvado al mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo he tenido el honor de trabajar con él varios años, por eso también lo presento. Creo que no quiere hablar. Bueno, la primera pues, pregunta es, ¿qué es un investigador? Entonces, un investigador es alguien que busca la verdad. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un problema con esto, porque ¿qué es la verdad? Es una de las grandes preguntas de la epistemología. Entonces, la epistemología realmente es la teoría del estudio del conocimiento, del origen del conocimiento. Es la lucha de la verdad contra la falsedad, que tiene dos caras aquí. Ahora, el concepto de verdad ha ido evolucionando con el tiempo y con las escuelas de filosofía. Para Platón, la verdad es idéntica a la realidad. El problema que tiene, ¿qué es la realidad? La realidad depende mucho de quién la mira, dice, y de dónde estás parado, la realidad cambia. Si estás en una posición social, ves una realidad, si estás en otra, ves otra realidad. Entonces eso es muy difícil que sea la verdad. Así que Descartes dice, no, la verdad es la evidencia de su contenido y la sabiduría como ciencia. San Agustín, que es quizás uno de los padres latinos de la escolástica, uno de los más influyentes, él decía, no, la verdad está en Dios, que es la metafísica. Leibniz decía ya a los alemanes, la verdad de la razón está basada en la evidencia. Fíjense, es una primera palabra, evidencia. O sea, no puede haber verdad si no hay evidencia. Y luego Kant es más profundo, más diverso. Entonces Kant dice, la razón, la verdad, viene del análisis. La verdad sintética es típica de la ciencia experimental. O sea, hay diferentes formas de la verdad. La verdad, dice Augusto Comte, el neopositivismo, la verdad que no se puede verificar no es ciencia. Punto. Es una cuestión dura. Ahora yo puse esta definición de Jacques Constable, que era un pintor muy famoso, un pintor inglés. Decía él, la pintura es una ciencia y los cuadros son sus experimentos. La música es una ciencia y las partituras son los experimentos. Así podríamos decir, a mí me gusta eso, porque entran las ciencias sociales también, ¿no? O sea, las ciencias sociales también son ciencia. Y la visión contemporánea, como vamos a ver, es que la verdad es temporal y que el objetivo de la ciencia es la reproducibilidad y la publicación de los descubrimientos hechos por un doctor. Esa es la definición moderna de la ciencia. Voy a entrar a explicarlo. Voy a regresar aquí. Entonces aquí vemos que un investigador es alguien que busca la verdad, es un amante del conocimiento, es un filósofo. De hecho, como vamos a ver, los títulos que se dan en algunos países del mundo, en Europa, son philosophy doctor, PhD, amante del conocimiento. Es que es muy bonito, no es muy poético. Tómate tu título de doctor, que eres un amante del conocimiento. Wow. Pero también es una persona que se dedica a la investigación y a la enseñanza. Aquí también hay una controversia, porque por ejemplo en los laboratorios hay gente que se dedica a la investigación, pero no enseñaba. En México ahora hay un sistema nacional de investigadores y muchos tenían el grado más alto porque pues, sus publicaciones las publicaban en grandes revistas, pero no enseñaban nada. O sea, competían
en forma desproporcionada con los profesores de universidad, que tenemos que dar un montón de clases, que tenemos que asistir a comités, que tenemos que estar buscando fondos. Entonces, ahora, es una persona dedicada a la investigación y a la enseñanza. Y en forma más operativa, es un doctor. Sí, es un doctor en filosofía, un doctor en ciencias, un doctor en ingeniería o un juris doctor en leyes. Vamos a hacer un zoom en esta cuestión. Ahora, es un doctor. ¿Pero qué es un doctor? Bueno, de acuerdo al del latín, la palabra doctor proviene del participio perfecto docere, es decir, instruir y enseñar. Es decir, un doctor es el que enseña. Pero también aquí hay una como contradicción, porque el que enseña marca un camino, un sendero por donde ir. Pero en la investigación en realidad lo que enseñas es que hay muchos caminos. Entonces esto es una cuestión que se debe tomar con cautela, porque es una definición semántica. Pero viene también de doctum, que tiene que ver con doctus, culto, y con el consultativo doctrina, que es el cuerpo de conocimientos sistemáticos. Entonces podemos decir que es un doctor, o un doctor, es una persona culta en un cuerpo de conocimiento que enseña y que transmite una doctrina. Ahora, doctrina, eso suena... Bueno, es una definición, ya decía. Ahora, el concepto de doctor ha cambiado en la antigüedad. Por ejemplo, aquí tenemos de acuerdo con Cicerón, un doctor era un profesor de las artes liberales, que diferenciaba de los oficios de los hombres comunes, ¿sí? Ejercida por personas de castas más bajas, según Cicerón, porque el Imperio Romano, como casi todas las sociedades, es una sociedad jerarquizada. Ahora, ¿cuáles son las artes liberales? Vamos a hacer también una explicación sobre eso. Las artes liberales son, como vamos a ver, son varias. Los profesores de estas disciplinas son llamados doctores de las artes liberales, que es la gramática, la retórica, la filosofía, de acuerdo a la definición de Hesser. Cicerón, que es maravilloso, que sus obras han sobrevivido, hay 17 tomos de sus obras, ahora, de sus discursos. Él lo define así: son aquellos que es muy bonito, que dedican todo su tiempo y su esfuerzo en su vida al conocimiento de las cosas. O sea, imagínense, dedican todo su tiempo y su esfuerzo. ¡Wow! Es muy bonito el concepto, ¿no? El concepto ambiguo de doctor. Sin embargo, el concepto va cambiando. En el mundo romano, por ejemplo, era un símbolo de estatus. Aquí está la toga, ¿no? La toga que identificaba a los doctores. Y también es un individuo, el doctor, que es capaz de enseñar, de transmitir esta cultura. De acuerdo al diccionario latino, normalmente el término de doctor va acompañado de adjetivos como sumus, celeberrimus, probus, erudiri, docere, litera, perceptus, autoritas, inteligencia. Aquí tenemos a Séneca, que era todo eso, ¿no? En el imperio, en el mundo ya cristianizado, el mundo romano pero ya cristianizado, que ha adaptado a la teología, a partir del siglo IV, entonces el doctor pasa a designarse a los teólogos judíos que enseñan la ley, el libro, es una cultura, y también a los padres de la iglesia católica. Entonces los doctores son los que saben. Y bueno, el ejemplo aquí puse a Sao Paulo, me acordé de mi alumno que es Pablo, y de Sao Paulo también, que también era llamado, fíjense, doctor veritis, doctor del mundo. Como saben ustedes, San Pablo es el que escribe las cartas a los apóstoles, a los corintios, son preciosas, ¿no? Él, después de perseguir a los cristianos, se convierte, ¿no? Y entonces es un doctor, pero es el doctor que trae su libro. Y como era tremendo, tiene su libro y tiene la espada,
O sea, que no se anda con tonterías, el que no quiere convertirse lo convierte. Bueno, ahora, las competencias, estamos hablando de competencias, ¿no? Vamos a ver cuáles eran las competencias de un doctor en la Edad Media. Las artes liberales tenían 7 materias. O sea, un doctor tenía que dominar las 7 materias. Fíjense, eso es muy interesante. Las artes de la lengua, que formaban un triviño, la gramática, la retórica y la dialéctica. O sea, la gramática, saber escribir bien. La retórica, que es el arte de hablar de forma pues, docta. Y la dialéctica, que es muy interesante. Aquí puse la dialéctica es ¿qué es la dialéctica? Es el arte de convencer a las personas. Hay una anécdota sobre Cicerón, que el que le enseñó, tomó un curso de dialéctica, que es el arte de convencer a las personas, y entonces le dijo: si yo te puedo convencer a ti que no me cobres, es que sí he aprendido. Ahora, si no te puedo convencer, es que no he aprendido nada, entonces no tengo por qué pagarte. Esa es la dialéctica, ¿no? Dices, y entonces aquí es que te convenzan de que este bolito de peluche realmente es un gran oso, ¿no? Esa es la dialéctica. Y las artes reales, el cuadrivium, la astronomía, fíjense qué hermoso, la aritmética, la geometría y, ojo, la música. Y a veces también la medicina, ¿sí? Entonces es curioso, son las 7 artes liberales en la antigüedad, en la Edad Media. Sin embargo, ya en la Alta Edad Media, este concepto pues cambia, son los libros Los Padres de la Iglesia. Aquí están como ustedes saben, hay 4 padres orientales de la Iglesia que están aquí abajo: Basilio el Grande, Gregorio Naciano, Juan Crisóstomo, Anastasio de Alejandría. Son los fundadores de los dogmas. Todos son africanos, atención, o sea, todos vivieron en la parte de que hoy es África, porque antes era, como saben, en el norte de África era parte del Imperio Romano. Y luego los latinos, aquí están en el cuadro de Poissy, que los pone a los 4, que son Ambrosio de Milán, Jerónimo de Sidón, Gregorio Magno y Agustín de Hipona, que es quizás el más influyente de todos los padres de la Iglesia. Entonces, el doctor en la Alta era un doctor que se conocía el único libro que importaba, que era la Biblia. Ahora, ya en la Baja Edad Media se crean las universidades, y entonces en las universidades solo existen 3 carreras. Las 3 carreras que existen en una universidad son doctor en medicina, doctor en leyes y doctor en teología. Y aquí están los títulos que actualmente se siguen dando en Harvard. Han sobrevivido los doctores. Las virtudes de un doctor, según Berger: dedicado a la universidad y a sus estudiantes, de buenas costumbres, humilde, los vicios que debe de evitar: corrupción, ignorancia, vanidad. Aquí le puse, que no estoy de acuerdo, dice cupidez es como ansias, ¿no? Sí, está bien traducido en mi portugués malo. Cupidez es como avidez de saber. Y yo no estoy de acuerdo, porque yo tengo una avidez de saber. Estoy interesado en todo, es mi problema como científico. Y entonces el título de doctor es una especie de título de nobleza que se suele asignar a los juristas, y bueno, se consideran aristócratas menores en la Edad Media. Sin embargo, esto crea, o sea, el aumento del número de universidades hace que se infle el número de doctores, y entonces hay una comedia muy famosa donde el dottore tiene su máscara, su nariz picuda, su capa, su vestido de negro, y entonces el doctor tiene poses de erudito, se las da de muy sabiendo. Es el doctor que estudia todo y no entiende nada.
es un pedante. Y hay muchos, ¿eh? Hay gente que piensa que por estudiar un doctorado, como que ya te volviste listo. Ya entras por una puerta y te volviste inteligente. Y no, un doctor, ¿qué es un doctor? El que hace una tesis, la tesis doctoral. Yo conozco muchos que ya hacen su tesis y no escriben ningún artículo y se dedican a vivir del cuento, son pedantes. Ahora, hay esto, ya con eso hago un resumen, hay 8 connotaciones de doctor, como vemos en la historia. Tenemos el doctor como erudito en la escolástica, el doctor honoris causa, que se le asigna este título por su experiencia y por su conocimiento, el doctor, en Colombia, por ejemplo, y también creo que en Brasil, a los médicos les dicen doctor, también en México a veces. Pero en Italia y Portugal el doctor y la doctoresa es un titulado universitario. También es un término de respeto. Por ejemplo, en Colombia, la primera vez que fui a Colombia a una conferencia, pues llegué tarde y fui al centro y los limosneros me decían doctor todos. El doctor será tan gentil, hablan tan bonito que es imposible no darle una limosna. El doctor decía, wow, es que aquí saben que soy doctor ya. A todo el mundo le dicen doctor, al que se ve más o menos elegante, pues le dicen doctor, ¿no? Y yo como siempre ando con mis corbatitas. Parezco elegante, aunque tengo detalles que no son tan elegantes, ¿no? Entonces, también es un título por disposición legal en algunos países, se les dice a los magistrados y a la gente que trabaja en el sistema judicial el doctor. Y el doctor como pedante. Pero el que nos interesa a nosotros es el título académico que otorga una universidad. Y aquí empiezan los problemas. Porque hay esta jerarquía de lo que es un doctor, esta tabla la que la hice en la madrugada, que es de los tipos de doctor que hay. Primero tenemos aquí abajo los doctorados patito, que parece un pato, hace cuacuá, pero no es un pato. Entonces son doctorados de 2-3 años, de universidades patito, tipo parcial, fines de semana, en casas particulares, en el segundo piso de un restaurante de comida china, sin tesis formal, sin publicaciones, sin supervisores cualificados. Es un negocio. Sí, estaba leyendo que en Brasil hay como 2.300 universidades. Y en México igual. Por ejemplo, en España nada más hay 80. Controlan, no permiten que haya universidades así, a lo loco. Pero en México igual. Bueno, le pusieron un nombre muy simpático. Se llama Instituciones de Educación Superior. ¿Por qué no pueden ser una universidad? Una casa no es una universidad. Esto sí es una universidad, ¿no? O sea, las universidades hacen investigación. Ahora, hay doctorados también escolarizados sin tesis rigurosas. Casi todos, hay excepción, porque de universidades privadas, que no son instituciones, por ejemplo, esta sí es una institución, pero hay universidades que no son instituciones, sin maestrías previas, sin publicaciones finales y sin la estructura INRAD, que como vamos a ver es muy importante para una buena tesis. Están los programas de doctorado en Francia y en España, que se consideran el tercer ciclo, se consideran doctorados de universidad, donde los estudiantes después de acabar su grado estudian sin necesidad de la maestría el doctorado. Y a veces los hacen equivalentes, como somos nos gusta lo extranjero, dice, estudié en Francia, wow, vete a dar clases de doctor, a enseñar y ni siquiera todavía no ha hecho nada, ¿no? Realmente no tiene la formación. Pero aquí tenemos estos doctorados, los doctorados serios, y podemos decir, son doctorados de 3 a 4 años, Juris Doctor, doctor en letras, doctor en música, doctor en divinidad, doctor en ciencias sociales. Hacen solo la tesis sin necesidad del requerimiento de publicación. El requerimiento, como vamos a ver, es muy importante en algunos doctorados. Por ejemplo, los doctorados, los Philosophy Doctor,
Hay doctorados en música que son filósofo y doctor, hay doctorados en letras que son filósofo y doctor, es decir, hay también, pero es muy importante el tiempo y el paper, y una tesis bien hecha, formal, que crea conocimiento. Y estos doctorados, hay doctorados, sobre todo los que están en lo que le llaman las life science, las ciencias de la vida, en biología. Hay doctorados que duran 8 años en biología, de hecho, y bueno, entonces de 5 a 8 años. De hecho, este es un problema. Estaba leyendo que pues ahora ya hay porque salen los chicos, ya salen viejos, ¿no? Podríamos decir, tantos años estudiando. Y es que en estos doctorados, si no publicas un paper en una revista Q1, no vale. Entonces tienes que publicar en Nature y en Science, hay una cola. O sea, debe ser una investigación muy, muy buena, ¿no? Entonces estos son doctores en ciencias, doctores en ingeniería, doctor en medicina, doctor en Rusia está el doctor Nauk, que es un título también que se da como de habilitación muy prestigioso. También aquí están los doctorados de Estado en Francia y España, que sí requieren la maestría previa, y los candidatos a doctor en Rusia y en toda Europa del Este. Entonces, bueno, esto, como ven, es un poco pero aquí hay otro problema. Dicen doctorados en investigación, pero ¿qué es la investigación? Pues yo, claro que he descubierto que casi nadie conoce esto. Esto que es el manual de Frascati. No sé si lo conocían, pero bueno, si no se los presento. Entonces que no se ponían de acuerdo los europeos, ¿qué es investigar? Y entonces en el año 60, en la población francesa, italiana de Italia, se reunieron en Frascati y llegaron a la conclusión que hay 3 tipos de investigación. Atención, investigación fundamental o básica, que son trabajos experimentales o teóricos que crean nuevos conocimientos, ¿sí?, sobre aspectos de fenómenos observables, y pueden ser de ciencias duras, que no me gusta eso de ciencias duras, de ciencias de la vida, vamos a llamarle, y ciencias sociales. Porque a mí no me gusta que digan que yo soy de ciencias blandas. Ciencias blandas en español se dice, un poco denostativo. Ahora, es investigación básica, ¿sí? Segundo tipo de investigación, investigación aplicada. La investigación aplicada se dirige a crear nuevos conocimientos, pero a un fin práctico, a solucionar problemas. Son a veces doctorales que te encargan de hacer un nuevo modelo de la policía para contener el crimen. Eso se hace en investigación práctica, ¿no? Y luego, la investigación de tipo experimental, que son conocimientos obtenidos a través de pesquisas, pero pueden producir conocimientos que ya existían, se añade algo adicional, pero crean nuevos procesos, productos o una mejora sustancial de los ya existentes. Es lo que se llama ahora la innovación. Entonces, los doctorados, atención, pueden ser básicos, aplicados y vamos a llamarles de innovación, de creación de nuevos procesos, ¿de acuerdo? Eso es investigar. Y esto tiene, ¿saben cuántos tiene el manual de Frascati? Va a cumplir 50 años. Y muchos ni lo conocen. Entonces se los presento porque es muy importante saberlo. En la presentación, al final tengo las ligas para que lo bajen en forma gratuita. Y bueno, como esto de los doctorados es un problema de 5 o 3 años, los europeos se pusieron de acuerdo y dijeron, no puede ser que Inglaterra dure 4 años y en Estados Unidos duren 8 los doctorados, no. Entonces se hizo el proceso de Bolonia para que todos los países de la Unión Europea hicieran una convergencia de sistemas educativos, y entonces básicamente el proceso consiste en 2 cosas: un sistema de calificaciones que sea equivalente en la convergencia europea, que sean reconocidas en todos los países, y también definir que hay 2 ciclos, lo que es el grado, que es una licenciatura de 4 años,
y el segundo ciclo, que son 2 años para la maestría. El doctorado se acordó que sigue siendo libre, sí, pero normalmente dura 4 años. Entonces esta es una primera definición que se hace en Bolonia. Bueno, ahora, esta es la primera parte de la presentación. ¿Qué es un doctor? Ya vemos que hay muchas definiciones de doctor. Ahora, entro a la segunda parte, que tiene que ver con lo que en mi opinión son las competencias fundamentales que debe tener. Aquí están las 12 competencias, es un modelo que yo he propuesto: plantear un problema de investigación, elaborar un marco contextual, revisar el estado del arte, crear y validar instrumentos de recolección de datos, construir y validar modelos y simular, dominar técnicas de análisis de datos, dominar el estilo de redacción científica y la estructura de una tesis con el sistema INRAD, que muchos ni saben qué es, escribir un artículo científico, presentar trabajos de investigación, tener una cultura universal y hablar inglés. It's very important to speak English. It's an investment. La epistemología, la verdad contra la falsedad, conocer las teorías, hay que tener un poquito de cultura sobre eso, que es muy bonito, es la parte como filosófica de la ciencia, y el dominio de las tecnologías. En la conferencia pasada hablé de no voy a repetirlo, los que estén interesados en conocer la conferencia pues pueden consultar mi canal de YouTube y ver la conferencia que también di en este seminario. Pero me voy a concentrar en estas 2 cuestiones: el plantear un problema de investigación, porque yo he descubierto que muchos dicen, tengo que hacer una tesina. ¿Qué es una tesina? ¿Qué es una tesis de licenciatura o de grado, o de maestría, de doctorado? ¿Cómo va a ser una tesis? Bueno, entonces yo propuse este modelo porque usan algunos viejísimos de Moscasos, ya de hace mucho. Bueno, lo primero es tener la idea de investigación. O sea, lo más recomendable es, si uno va a hacer una investigación, uno tiene que hacerlo sobre cosas de las que tenga mucha información o acceso a los sujetos de investigación. Uno debe tener experiencia y un gran interés. Tiene uno que tener pasión. Le debe motivar a uno los estudiantes que no se doctoran nunca son los que se imponen un título y no desarrollan esa pasión por la investigación. Y entonces, bueno, normalmente supone la definición de objetivos específicos, de preguntas de investigación y del título. El título es muy importante. Yo digo, si tú defines el título de la tesis, ya tienes la mitad. Lo demás es coser y cantar. Y entonces aquí, el modelo que yo propongo para hacer títulos, hay que definir un objetivo, un objeto de estudio, un sujeto de investigación y un espacio y tiempo, un espacio temporal y espacial. Entonces, el objetivo puede ser el efecto, el impacto, la eficacia, la productividad, la competitividad, el desempeño, la ventaja competitiva, los resultados. El objeto pueden ser los temas de calidad, los sistemas RP, el e-learning, la gestión del conocimiento, el COVID, carros eléctricos, franquicias, sistemas sanitarios, organización universitaria, y la educación, la escritura, empresas exportadoras de café, la cumbia, estudiar la cumbia, el origen de la cumbia y todo esto, las compañías telefónicas, los ejecutivos, los alumnos de enseñanza fundamental, las microempresas, estudiantes universitarios, México, el mundo. El espacio puede ser la prefectura de Fernando Noroña, la región metropolitana de Sao Paulo, Curitiba, Centro Histórico, Bogotá. Y aquí tenemos un ejemplo: efecto del COVID-19 en la escritura de la enseñanza fundamental en Curitiba. A mí me decía un profesor, para que estuviera de viaje, me decía, él es un profesor de enseñanza básica brasileño, y me decía que los niños se les olvidó escribir. Después de 2 años ya no saben. Bueno, de hecho muchos adolescentes no pueden escribir bien, O sea, la letra de caligrafía, como nunca han escrito ya, todo lo hacen por el teléfono y se comunican así, no saben escribir. Entonces, si uno junta, uno tiene el título, y entonces uno tiene que, la siguiente idea es la formalización de la idea. Uno tiene que preguntar, ¿hay línea de investigación en la escuela? ¿Existe un director para esta tesis? Y entonces, si la respuesta es sí, entonces adelante. Si no, pues cámbiate de universidad. Yo cuando quise hacer una estancia postdoctoral en Inglaterra,
yo quería ir a Oxford, veía Carl Sagan y quería estar en Oxford. Entonces yo pues hice y me contestaron los ingleses con una carta. Doctor Rivas, nos sentimos muy halagados de su interés por estar en nuestra universidad. Lamentablemente no tenemos la línea de investigación que usted quiere. Entonces, uno tiene que ir a la universidad que tiene vanguardia en esa línea de investigación, ¿sí? Y buscar al director que pueda dirigir la tesis o el supervisor. Entonces, si uno lo tiene esto asegurado, entonces sí viene la revisión del estado del arte, las bases de datos, las revistas de investigación, los bancos, las pesquisas por internet y las tesis de maestría y doctorado y contacto con investigadores que trabajan en el asunto. Y luego la parte del planteamiento del problema, sobre lo que voy a hacer ahorita un Zoom. Luego ya viene el trabajo de campo, la redacción de la tesis, la respuesta, la prueba de hipótesis, preguntas o respuesta a preguntas de investigación, el análisis cualitativo de datos, las revisiones con el director, la selección del jurado y la presentación del examen. Ahora, un breve problema, ¿saben cuál es? Es la redacción de los objetivos. Esto parece una cosa, dicen, ya se cayó la conferencia. Pero miren, yo creo este modelo porque hay personas que confunden la investigación con el aprendizaje. Son cosas diferentes. Este señor, ¿saben quién es? Es muy famoso, es Benjamin Bloom. Era muy conocido porque él creó este modelo para el aprendizaje. Benjamin Bloom, que es muy famoso. Dice, el primero que uno conoce los hechos, los métodos, las teorías, luego uno comprende el comprender, aplicar, y cuando uno aplica, a veces analiza, hace síntesis, evalúa y entonces a lo mejor crea un nuevo método. Entonces para crear, dice Benjamin Bloom, para crear, a veces uno tiene que pasar por todo el proceso de aprendizaje. Pero la investigación es distinta. La investigación es el modelo, no de Benjamin Bloom, sino es el modelo LAR que yo les propongo ahora, está en mi libro. En la investigación, como ustedes, hay dos grandes, la deducción y la inducción. ¿Sí? Entonces, es muy importante los verbos que uno elige para la tesis. Lo primero es que, si uno estudia un fenómeno, los científicos sociales estudiamos fenómenos. Entonces, uno tiene que describir el contexto y el conocimiento previo. Tiene uno que después que describir, analizar. Después viene la descripción de modelos que han solucionado estos problemas. La comparación de modelos que funcionan, modelos que no. Uno de los problemas que hay en las ciencias sociales es que los contextos son muy distintos y lo que pasa en Brasil no es lo mismo que lo que pasa en México ni en Japón. Tú quieres aprender y aplicar un modelo japonés en México y pues no funciona porque no somos japoneses. ¿Sí? Entonces es muy importante el contexto en las ciencias sociales. Evaluar. La evaluación es una etapa superior, pero no puede darse si no tienes todo lo anterior. Y luego ya viene la parte de explicar, proponer, crear. Entonces, en las tesis, hay tesis de licenciatura, por ejemplo, de pregrado, de grado, que con que describan es suficiente. A veces una tesis de maestría se pide analizar o comparar modelos o comparar con pruebas, por ejemplo, correlaciones. Pero en las tesis de doctorado es imprescindible evaluar y proponer y crear nuevos conocimientos. Un doctor que no crea conocimiento no es un buen doctor. Incluso negando el conocimiento previo, puede hacer una gran tesis. Yo me acuerdo que una de mis estudiantes hicimos una investigación sobre inteligencia emocional en los directores de centros de investigación
Y los hallazgos que encontramos no tenían nada que ver con lo que decía la literatura. Lo que descubrimos es que los directores de un centro de investigación, unos doctores, pueden tener una inteligencia emocional muy baja. Y fíjense que lo que descubrimos, que los de matemáticas y física tienen más inteligencia emocional, estudiamos a todos, que los de ciencias sociales. Dices, no puede ser, de verdad, ¿sí? Es decir, lo que encontramos contradecía el conocimiento previo. Eso hasta se puso a llorar, me dijo, es que no pude probar las hipótesis, me dijo. Dije, qué maravilloso, le dije, mejor, o sea, y bueno, mi artículo más citado es ese, el origen de la inteligencia emocional, el origen y evolución de los modelos de inteligencia emocional. Entonces descubrí, contradecir la verdad puede ser un gran hallazgo. Entonces esto es la deducción. Ahora, dicen, sí, pero ¿la inducción qué? Bueno, la deducción es al revés. Uno observa hechos. O sea, los que estudian, se encuentran un cráneo en África y tienen el cráneo. O tienen un diente. O sea, los paleontólogos, que yo estoy muy interesado en eso, tienen un diente. Los dientes se preservan millones de años, y con el diente, ahora con el ADN y todo eso, pues empiezan a analizar, a comparar, a experimentar con diferentes modelos, y entonces explican, crean nuevas leyes, teorías o principios. Sin embargo, entonces, como vemos, la redacción de los objetivos es fundamental. Debe ser un artículo, un verbo en infinitivo, describir, analizar, modelar, que termine con A, E, I. Y en este orden, ese es mi modelo, se los presento, es la presentación mundial de mi modelo, porque bueno, el que está en mi libro es pero ahora la parte de la inducción también es un poco al revés. Pero en todas las fases hay creación del conocimiento. Ahora, si regresamos al modelo, él solamente crea que aquí solamente el pensamiento de orden superior se da aquí y el pensamiento de orden inferior. Y no, yo digo, no, nada inferior o superior. Todas las fases del conocimiento son importantes. La descripción de un fenómeno, solo la descripción puede ser una gran tesis, sobre todo si no hay nada previo. El análisis, solo del análisis puede ser interesante. Depende de la situación del campo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este es mi modelo. Ahora, las lagunas del conocimiento, que es lo que uno busca como doctor. Solucionar lagunas teóricas, lagunas metodológicas, lagunas empíricas o problemas sociales y tecnológicos no resueltos. Porque ahora hay un doctorado que acaban de crear, doctorado en tecnología. O sea, creas soluciones tecnológicas nuevas y resuelves estos problemas. Entonces, cuando uno presenta el problema, tiene que identificar qué laguna teórica o metodológica o empírica está llenando con su tesis. Aquí tengo hay varios elementos en mi libro. Javi, me entrabas a mi libro. No es un pequeño comercial, hay un pequeño comercial siempre, ¿no? Pero mire, yo escribí este libro que se llama Elaboración de tesis. Pero ¿sabe por qué lo escribí? Porque me cansé de repetirle lo mismo a todos mismos. Yo he dirigido 80 tesis de maestría en ciencias y 32 tesis de doctorado, más las que tengo por aquí próximamente. Y me cansé de explicarle esto lo mismo a todos. Y entonces dije, mejor voy a escribir. Y entonces mi libro, te lo recomiendo mucho, vamos a ponerlo aquí. Oye, lo traigo cargando, bien querido, para regalártelo. Pero lo traigo por todo Brasil, Tengo 2 meses viajando por Brasil. Pesa 1 kilo. He estado tomando unos aviones que solo podías cargar 10 kilos. Y yo, Javi, saca las sandalias y el libro. Y el libro por acá cargando para no pagar un montón de reales. No se miden. Y entonces, ¿cuánto? 10 kilos 500 gramos. Dios mío, ¿sabes qué? Es un gran regalo, He estado en ¿cuántas ciudades, Javi? ¿Como en 30? 30 ciudades el pobre libro. Y yo dije, lo odio, decía, ¿cómo pesa 1 kilo? Bueno,
Entonces el libro es, ahí escribí estas cosas. Miren, los libros de metodología son horribles, todos se copian a sí mismos, repiten cosas. Mi libro no. Mi libro es que me cansé. Y bueno, y a mí los alumnos me han enseñado muchas cosas, nuevas tecnologías. De hecho, el que me enseñó a revisar los bancos de datos, ¿saben quién fue? Un alumno. Porque uno va aprendiendo de sus alumnos, la verdad. Y este chico era un experto en bancos de datos, era un poco sangroncito, arrogante. Me dijo, doctor, ¿usted maneja bases de datos? Y yo le dije, sí. ¿Así? ¿Cuáles? Bueno, tenemos Google, Yahoo. No, eso no es una base de datos. Ah, no, pues y wow, él me enseñó. De hecho, fue una de mis primeras tesis, los bancos de datos, y en esa época se tenía que ir a las bibliotecas a consultarlos. Ahora se han creado un consorcio en México, porque valen carísimas las bases de datos. Bueno, entonces, regreso, cierro el comercial y regreso al modelo. Miren, yo propongo esto en mi libro. Es muy importante, yo le llamo, se llaman mapas mentales. Por ejemplo, uno de mis estudiantes acaba de hacer un mapa mental, Pablo. Qué bueno ese mapa, pero es que es enorme. O sea, dices, no. Yo dije, no, mapa mental no, porque así es un mapa mental. Puede tener muchas cosas, depende de la mente que tengas, tiene un montón de cosas. No. Los finlandeses que son muy prácticos le llaman after gráfico o resumen gráfico. Y entonces debe ser, el resumen gráfico debe resumir en una hoja toda la tesis, la idea de la investigación, la revisión de la literatura, el marco contextual, el estado del arte, la justificación, el resumen del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas de investigación, el proyecto de investigación, el tipo de investigación, que es el cualitativo, estrategia de colección de datos, entrevistas semiestructuradas, bases de datos, codificación y captura usando Atlas T9 y la propuesta del modelo. Esta tesis se llama un previo. Es uno de mis estudiantes, ahora es doctor, investigador nacional, el doctor Fernando Lambarra. Y él, esta es una modificación que yo hice. Y la idea es mía, también. Él la hizo, la puso, pero yo, la idea es mía. Sí, y también debo de ser honesto. Yo la vi por primera vez en las universidades inglesas. Entonces, yo aquí la he refinado. Entonces, vean, en una sola hoja, se los dejo de tarea a todos los estudiantes de doctorado, tienen que resumir toda la tesis. Se debe saber, aquí sabes qué aspectos consideraste. Esta era una investigación sobre los consensos para los Boot Rapid Transit, que aquí el primero de América Latina se hizo aquí, en esta ciudad, en Curitiba, que es precioso, por cierto, qué lindas son sus tubitas. Entonces, lo más difícil de un sistema de transporte, ¿saben cuál es? Los consensos y la planeación. Los consensos son fundamentales, porque tú no puedes hacer un sistema así y echar a la calle a los transportadores, a los que tienen el transporte informal. Tienes que integrarlos al modelo. Entonces la tesis ganó el premio porque era la primera que estudiaba la forma en que hicieron los consensos y luego la planeación. Entonces, este resumen gráfico es imprescindible en las tesis, todas las tesis, pero en las de doctorado es más. Ahora, este es mi modelo. Es modelo. La formulación de un problema de investigación. Primero tiene que haber consistencia en congruencia, una congruencia primera metodológica. El contexto, en la definición del problema, en el objetivo, en la justificación. El contexto, el ambiente, el sistema a estudiar, las variables o categorías de análisis, si es que son, porque hay investigaciones que son cualitativas, que no hay variables, sino categorías de análisis. La descripción del contexto. La definición del problema, hechos comprobados, explicaciones validadas, consecuencias, soluciones posibles, y este concepto que es muy bonito, trascendencia de la prognosis. ¿Qué es la trascendencia de la prognosis? Es ¿qué pasa si no se hace nada? ¿Sí? ¿Qué pasa si no se hace nada? Si la gente se quedó sin trabajo porque hubo cierre, la gente dejó de ir a trabajar por la pandemia. ¿Qué pasa si tú no haces nada por esa gente? Pues va a haber revueltas sociales.
lo que ha ocurrido en América Latina, los muertos que hubo en Colombia. Sí, porque, o sea, no puedes hacer, no estamos en Alemania, que la gente se quedó en su casa, en España, y pues, tiene sus pensiones, tiene su seguridad social, en fin. La definición del problema, los objetivos de la investigación, objetivos generales, específicos, preguntas de investigación, esto tiene que estar alineado al resumen gráfico que ya me referí, la justificación, la revisión del estado del arte. Muchas veces, después de esto, uno revisa el estado del arte y se da cuenta que la investigación que uno quería hacer, ya la hicieron. Hay un montón de cosas por eso. Y tú querías inventar el hilo negro. O sea, no. Pero uno hace una revisión, entonces hace una corrección. Es muy común que las tesis cambien de título después que hacen una revisión seria. Y entonces uno define las variables a estudiar, variables independientes, dependientes. Esto que es el diagrama sagital y que yo recomiendo en mi libro, definiciones conceptuales de cada variable o de cada categoría y definiciones operacionales. El tipo de investigación, de qué tipo va a ser: cuantitativa, exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, investigación cualitativa, experimentos o análisis de sistemas complejos, que es una de las cosas en las que he trabajado en los últimos años, que ahí no hay variables, son patrones, identificación de patrones colectivos. Y entonces aquí puede haber hipótesis o categorías de análisis. Por ejemplo, las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis. La hipótesis es resultado de la investigación. Las investigaciones cualitativas tienen preguntas de investigación. El diseño de la investigación, hay que poner todo esto: el universo, la muestra, los sujetos, el horizonte temporal y espacial, el modelo de investigación ex ante, el diagrama de variables, el cuadro de congruencia, la matriz metodológica, que es otra de las cosas que tiene mi libro, cómo se hace una matriz. O sea, tú no puedes hacer un cuestionario si no tiene matriz. Yo digo, un cuestionario o un instrumento de medición sin matriz es como un hijo sin madre. Yo le digo, no, esta cuestión no tiene madre, les digo a mis compañeros, que es una ofensa, ¿no? En México, alguien que no tiene madre, no, qué poca madre, dice. Entonces igual este cuestionario no tiene madre, le falta la matriz. Entonces la matriz es muy importante. ¿Cómo se hace una matriz? Bueno, ya vamos a ver cómo eso requiere otro. Ahora, el objetivo de la ciencia, vamos a recordarlo otra vez. El objetivo es la publicación. Los hombres y las mujeres de la ciencia son juzgados por sus publicaciones. La palabra clave es reproducir. Una tesis que no se puede reproducir no es una tesis de calidad. Es muy importante. Si alguien no puede... había un coreano muy famoso que era un héroe casi en Corea, pero con esto de las células madres, él se inventó un procedimiento y dijo que había hecho un descubrimiento, y cuando quisieron replicarlo, entonces que había falseado los datos. También hubo un caso muy famoso en Inglaterra, que alguien había encontrado un cráneo y había dicho que era de un homínido y no era un chango, pero había hecho una trampa y pues lo descubrieron. Entonces la reproducibilidad es muy importante en la ciencia, porque acuérdense, el concepto moderno de ciencia es crear verdades temporales. Hay que ser más modestos para que alguien las refute y entonces llega una nueva verdad. Ahora, esto de la estructura INRAD también es muy desconocido. ¿Qué es INRAD? Introducción, métodos, bueno, método o método, es en singular, resultados, análisis, discusión, que incluyen las conclusiones, referencias. La estructura INRAD es por qué se hace, cómo se hace, qué se obtiene, cómo se interpreta, qué aporta, cuál es el contexto de la tesis. Aquí están las preguntas, este cuadrito yo lo resumí. Pero bueno, el método INRAD tiene siglos. Atención, la estructura de INRAD es algo que se hace desde los trabajos científicos. Tiene siglos. Los primeros trabajos con INRAD se hicieron en lo que era Inglaterra, la Royal Society. Así se escribían las cartas, por el Lehman Papers también, los hallazgos. Los científicos se comunicaban por medio de cartas, sus hallazgos se compartían, etc. Entonces aquí, este es el INRAD, lo he traducido
al portugués con ayuda de San Google, y bueno, si tengo errores, pues perdón. Entonces este es un índice de una tesis. Eso es lo que se tiene que tener en la tesis: la portada, la mapa mental que ya he dicho, bueno, que es abstracto gráfico, resumen, lista de tablas de figuras, introducción, antecedentes del problema, objetivo de la investigación, declaración del problema. Si la búsqueda es la revisión del arte que se hizo, encuadramiento y contexto del estado del arte, cuadros de referencia, conceptos básicos, modelos, revisión del estado del arte, modelos que aplican el problema, principales variables o categorías de análisis, método de investigación. Aquí también hay un error que se repite en todas las tesis: se le pone metodología, ¿no? Es un error, no. Metodología es un curso, el estudio de los métodos, pero poner metodología en la tesis es un error. Se pone método de investigación. Algunos ponen métodos y materiales, eso lo ponen en las ciencias experimentales, pero los materiales hay que quitarle, por favor, pues entonces es la tesis. ¿Qué materiales? Pluma y una computadora. No. Entonces los materiales sobra. Método de investigación. Y entonces aquí se pone, esto es muy importante, porque esta es la calidad, este es el corazón de una tesis. Objetivos generales específicos, diseño de la investigación, universo, muestras, objetos de investigación. Tú dices, yo voy a estudiar las empresas, sí, ok, las empresas, pero ¿a quién vas a entrevistar? Al que abre la puerta, al camarero, al dueño, ¿a quién? O a veces entrevistas a papeles, a documentos. O a veces hay investigaciones en las que no puedes entrevistar a alguien porque es incapaz de verbalizar lo que sabe. Entonces lo que tienes que hacer es observarlo. Son estudios observacionales. Yo, por ejemplo, hice una investigación sobre los temas de transporte en Europa y lo comparé con los de la Ciudad de México. Y claro, pues estuve en Dublín, en Varsovia, en varias. Mis enemigos me acusaron de que me fui a pasear. Y la verdad sí. Me fui a pasear a Múnich, a lugares. Hasta que al final pues quité de la comparación a Múnich, una ciudad de 1 millón de habitantes. No tiene nada que ver con México, ¿no? Entonces al final dejé Londres, Madrid y la Ciudad de México, que eran los comparables. Los sujetos tienen que ser comparables entre sí, es muy importante. Y entonces la colecta de datos, ¿cómo voy de tiempo? Ya estando emocionado, casi, Dios mío, ya casi acabo. Los resultados de análisis y la discusión. Bueno, ahora, otra cosa que casi nadie sabe son los estilos de redacción para la escritura. Pero atención, yo hasta me da vergüenza confesarlo, pero yo ya siendo investigador nacional en México mandé un artículo a una revista de psicología que dije a un amigo hace muchos años y me dijo, oye, está bien tu artículo, nada más pásalo al estilo APA, me dijo el editor. Yo dije, APA, Dios mío, porque yo cuando hice mi tesis en mi escuela, como había muchos abogados, se usaban mucho latinazgos, oppositatus, ibidem, tal, y cosas así. Entonces mi tesis era así, pero yo no sabía que había estilos para las ciencias, el MLA, el CLB, CBE, el APA. Entonces es muy importante el estilo, porque el estilo APA tiene dos partes. Yo ya acabo de escribir este arte de plano igual. Como esto no está con este detalle en mi libro, hice un capítulo que aquí pueden leerlo gratuitamente en ResearchGate. Ya acabé. ¿Dice algo malo? Oye, se acabó el tiempo. Perdón. Bueno, algo pasó. Bueno, entonces ya acabó porque ya me están cerrando el negocio. Si se puede o no. Ok, bueno. Entonces, el estilo APA es muy importante porque tiene dos partes. La forma de citar en el corpus, cómo citar las referencias, pero esto que casi nadie sabe. El estilo tiene que tener, por ejemplo, los márgenes tienen que tener, la norma dice que deben tener 1 pulgada, 2.54 centímetros, 0.5 por lado. El título tiene que tener el mismo tipo de letra. El título 1, el 2, el 3 debe tener negritas de tal tamaño. La tabla tiene que tener esa forma.
No, que yo veo tesis tienen colores, letras distintas, se ve que no saben. O sea, una cosa es una tesis y otra cosa es una presentación. En la presentación sí le pones a San Pablo, a Cicerón, cosas así, pero en una tesis tiene que tener una estructura. Entonces lo que he descubierto es que casi nadie sabe que hay una estructura de la forma, lo que debe tener la portada de una tesis. Eso también está formado. Entonces, bueno, pues ya termino un poco, quería acabar, si se puede o ya no. Quería acabar con un comercial igual, pero aquí ya me parece que... Sí. Muy bien, bueno, pues entonces podemos ya cerrar este espacio. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. É contigo. Pergunta? Bueno, pues si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor. Pueden falar portugués, eu que entendo. Não falo bem. Pero... Pois sim. Bom, professor, então, como as aprendizagens não são inatas, nós temos que aprender muito as habilidades, deixo aberto ao público que quer perguntas para o nosso professor, que explanou muito bem sobre as habilidades. Eu fiquei olhando ali, professor, acho que vou suar para fazer a minha tese. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, beleza. Professor, primeiramente, obrigado por toda a informação. A pergunta que eu tenho o senhor em determinado momento apontou que nem toda a tese precisa começar por uma hipótese, né? Aí eu gostaria que o senhor comentasse mais sobre isso, sobre, de repente, algum caso específico, por gentileza. Bueno, las hipótesis tienen un requerimiento para su construcción. Normalmente tiene que haber evidencia empírica previa. Hay diferentes tipos de hipótesis. Uno de los capítulos de mi libro precisamente es eso. ¿Qué tipos de hipótesis hay? Hay hipótesis que pueden ser descriptivas. Hay hipótesis que pueden ser correlacionales o explicativas. Entonces uno parte de algo que ya hizo alguien. Entonces uno no puede hacer una tesis, por ejemplo, explicativa, si no hay ninguna tesis previa, descriptiva y correlacional sobre un fenómeno. Si uno no puede encontrar nada, que es muy raro, pero a veces cuando uno profundiza en algo, si uno quiere estudiar, por ejemplo, la tesis que es muy bonita de Paulo, él está haciendo una investigación sobre los efectos que ha tenido el COVID en varios sujetos de investigación, en las personas y en los negocios, las escenas, o sea, los lugares donde se practica el rock, cuál ha sido el impacto. Y entonces, bueno, como es muy especializada, pues está difícil que existan investigaciones previas. Entonces, bueno, cuando uno está haciendo una investigación de ese tipo, pues uno debe hacer una investigación más bien como de tipo cualitativo. ¿Sí? Uno puede diseñar, se puede diseñar una cuantitativa, pero las hipótesis de donde se toman. Uno puede a lo mejor encontrar efectos de lo que ocurrió, pero lo que pasa es que una pandemia es tan rara. Voy a hablar de eso mañana, casi cada 100 años, ¿no? La última fue hace 100 años. Entonces, no, y el COVID es algo nuevo, entonces es una investigación pues, muy original, muy bonita. Entonces, sí, pero uno sí puede a lo mejor encontrar evidencias de algo, ¿no? Del efecto que ha tenido pues, una enfermedad catastrófica sobre
sobre los músicos, ¿no? de su tiempo, ¿no? Pero si no existe, uno tiene que hacer un diseño cualitativo. Entonces uno no puede hablar de hipótesis, tiene que hablar de preguntas, de investigación, y no puede hablar de variables, porque una variable varía. O sea, ¿cuál es la temperatura en Curitiba? No, pues estamos a 10 grados, a 12 grados, a 20 grados. O sea, varía. Es un dato que se puede medir, que se puede contar, que se puede comparar. Pero si es una investigación cualitativa, uno a veces tiene que crear la escala. ¿Qué piensas? ¿Te gustó? Mucho, poco, nada. O una escala distinta. Me gustó mucho, mucho, regular. No me gustó nadita. Creo en una escala. A veces, muchas veces en las ciencias sociales uno debe crear las escalas para tratar de medir. A veces se burlan los de ciencias sociales, pero no es nada. Tienen y hay pruebas estadísticas para validar los instrumentos. Las pruebas de la Farr-Cromba, se tienen que hacer pruebas para establecer la reproducibilidad que tienen los cuestionarios, los instrumentos de análisis. ¿Alguna otra cosita, Beatriz? Professor, na verdade a pergunta é minha mesmo. Quando a gente está elaborando a tese, a gente, por exemplo, no Brasil, há muitos livros sobre metodologia científica, encaminhamentos metodológicos, né? E há uma busca, isso existe em pesquisas aqui no Brasil, há uma procura muito grande por esses livros. Daí a minha pergunta porque eu percebi na minha investigação que ainda estou realizando, que nos outros países a formação do pesquisador já vem acontecendo, a preocupação com essa temática já vem acontecendo há anos. E no Brasil nós não percebemos ainda muitas pesquisas em relação a como acontece essa formação, sabe? Então, assim, eu queria te perguntar assim, por que será que o Brasil está demorando tanto para avançar nesse sentido? Sabe assim, essa procura mesmo que a gente tem de como que se forma um doutor, o que precisa para se formar um doutor e a gente criar, de repente, um referencial de competências? Sí, bueno, en concreto la pregunta es interesante porque cuando uno, por ejemplo, habla de las competencias de un doctor o las habilidades de un doctor, dependen mucho del tipo de doctor que estamos hablando. Por ejemplo, las tesis, las habilidades que se requieren para una investigación en ciencias de la vida son muy distintas que las que se requieren para un antropólogo, que se tiene que ir a la selva. A lo mejor un biólogo pues tiene que estudiar ahora, la biología se ha vuelto muy sofisticada, unos software muy especializados. Nosotros, por ejemplo, en sistemas complejos estamos manejando un software de sistemas complejos que usan biólogos para analizar las redes genéticas y biológicas. Estamos usándolo, ese software, Cytoscape se llama, cito de células, para problemas sociales. Es posible hacerlo, es muy interesante. Pero de todas maneras, la formación de alguien de ciencias duras es muy distinta, ¿no? Lo que tiene que estudiar un físico o un matemático, esas habilidades son. Y muchas veces la investigación cualitativa, por ejemplo, antes, la investigación cualitativa tiene mala prensa porque se empezó a pervertir. Hay una época de velos negros, se llama, donde una charla en un bar con unos amigos, vamos a unas cervezas, era una investigación de panel. Sí, o una borrachera con un colega era una entrevista a profundidad. Sí. Entonces, ahora ya hay softwares. Por ejemplo, el Atlas TIC es muy bonito, estos diagramas de Satie, ahora las nubes de palabras. Hay un esfuerzo por establecer esos patrones. La formación es muy diferente. Cuando uno revisa los modelos de habilidades, tiene que ver también este modelo para quién fue creado. Sí, yo, pues,
yo soy doctor en ciencias de la administración. Y yo antes de hacer estas revisiones, yo me sentía como un poco menos. Cuando empecé a trabajar con el premio Nobel, en el MIT, que son doctores en química, ¿no? Yo me sentía un poco inferior. Pero después cuando fue al MIT por primera vez, te das cuenta que ya que te empiezas a soltar con el inglés y esas cosas, hablas con los colegas y te das cuenta de que ellos sí son muy doctores del MIT, pero solo son doctores. Son expertos en calentadores. Por ejemplo, en muchas áreas de las ciencias sociales se requiere experiencia previa en los puestos. Por ejemplo, en los doctorados ahora en negocios y administración son muy sofisticados. Yo dirijo una revista de administración y nosotros estamos publicando prácticamente investigaciones que usan ecuaciones estructurales, porque yo estoy tratando de impulsar modelos de segunda generación rigurosos porque los negocios se han vuelto increíblemente sofisticados y a veces muchos doctorados requieren experiencia previa. Los que ingresan a los doctorados son personas que rondan los 50 años. Sí, yo conocí cuando estuve en Cambridge a chicos de doctores que tenían 28 años, 30 años, ¿no? Depende del campo, ¿no? Entonces, es que uno no puede generalizar. Hablar de las habilidades en general de todos los doctorados, no. Por eso puse la tablita. Bueno, aquí gracias por ponérmela. Sí la voy a usar porque hay cosas que son relevantes, sobre todo porque nos están viendo. Miren, así debe estructurarse una tesis. Esta es la estructura que dice APA. La portada, el resumen, el texto, o sea, el corpus de la tesis, la referencia, las notas, las tablas. Yo durante muchos años las ponía hasta el inicio, van al final, las figuras y los apéndices, la estructura de la distancia. Bueno, esto es también para los artículos científicos, que luego no sé, voy a pasar rápido sobre esto porque ya igual, también hay una estructura de los tipos de artículos, donde no escribir, y los artículos con más prestigio. Esto ya lo hablé bueno, aquí era un poco cuando fui al MIT con Mario Molina y que me ayudó a hacer la presentación. Y luego lo tenía que estar regañando. Mario, the next one, please, le decía. Y entonces ahora tengo pues mi ayudante. Y luego aquí cuando fundó el Centro Mario Molina, grande soy yo, y aquí fue la última vez que nos vimos, todos son mis doctores. Bueno, entonces ya era la parte de los comerciales, que también es importante, porque yo quiero decirles que yo estoy aquí evangelizando herejes. Estoy en una escuela católica. Y entonces yo les recomiendo mucho este curso. Yo lo hice inicialmente para los estudiantes, pero esto es para profesores, para los que dan metodología y para estudiantes de doctorado. Aquí están presentes, todo lo que estaba hablando hasta aquí es un curso de 20 horas. Sí, puede haber hasta 1000 alumnos por Zoom, 25 presenciales o bueno, puede ser más. Este es mi libro, la nueva versión de mi libro. Sí, voy a subir a ResearchGate también la conferencia esta, si les interesa. No la voy a presentar, no la voy a divulgar porque lo que quiero es que todos tengan su cuenta de ResearchGate, que es muy importante. Tienen acceso a premios Nobel y les pueden escribir y todo eso, pueden bajar gratis. Yo de hecho, van a decir que quiero venderles mi libro. No, yo mi libro lo regalo. El año pasado me dieron 2 medallas de ResearchGate, que son medallas de papel, ¿no? Pero por ser el más leído de México en todos los campos. 3 semanas de los 52. Tengo como 630,000 lectores. ¿Saben cuánto he ganado por eso? Me gusta hacer esto. 0. Así que no, dice que no vende libros, así que 0 pesos. Bueno, me gusta hacer. ¿Saben cuánto cobra mi escuela? Los grados. Cuando regresé de España me ofrecí a trabajar en el Tecnológico de Monterrey, que es una escuela estupenda, una universidad privada. Me pagaban el doble. Y no quise, me fui a la escuela donde yo había estudiado,
porque saben cuánto me cobran a mí. Y entonces yo trabajo ahí, en esa escuela, que es una escuela pública. Y aquí vine, ¿saben cuánto me pagan por venir aquí? De hecho, yo tuve que pagar mi bus. No estoy acusando, porque yo quiero, todo lo que he aprendido quisiera. A mí, ¿saben lo que me ilusiona mucho? Venir a Brasil, amo Brasil. Yo siempre quise a Brasil, pero y eso. Y siempre que conocí a un brasileño, pues te cae bien, porque como es un país tan riquísimo, igual que México, la gente siempre está de buenas. Les encanta la fiesta, la comida, vivir. Yo tengo un tío que decía de México, aunque pobres y harapientos, pero gordos y borrachos. Y aquí en Brasil, ¿qué sería? Aunque pobres y, bueno, no puedo decirlo, pero bebados se dice, ¿no? No Brasil sería desterrado, mas cacarejando. Y bueno, entonces yo les quiero compartir esto. Voy a subir la conferencia en nuestra page para que los que quieran la tengan. Y también ahí pueden consultar mi libro, se lo recomiendo. El único problema es que yo de hecho estoy buscando, no sé cómo hacerlo, igual a alguien en el público o alguien de los que nos escucha. Yo quisiera que mi libro pasarlo a portugués y hacerlo en una forma digital y pues ganar a lo mejor, no sé, estoy pensando en 10 reales por libro, no sé si me hace mucho o me estoy pasando. Bueno, pero 10 reales ya es mejor que... Sobre todo para llevar una cuenta, ¿no? Porque yo saben cómo pienso, que es muy importante que nosotros vivimos en países con grandes desigualdades sociales. Entonces nuestra obligación es contribuir a que esto y también, si alguien me escucha en El Salvador, uno de mis sueños es ir y dar clases en El Salvador, de Bahía, donde eso sí, que la mayoría sean afros. Me encantan, en México no hay afrodescendientes y a mí me encanta Brasil por eso, ¿no? Su diversidad racial, me encanta, ¿no? Todo su clima, maravilloso. Bueno, pero estamos en los comerciales y bueno, aquí están las referencias. Aquí también debo ser honesto, las diferencias en alemán, decir, tú ni hablas alemán y no hablo alemán, pero las puse en alemán porque así son las referencias, pero yo las tomé de este artículo también de Reichmann y de todas estas fuentes que sí consulté. Y aquí están mis libros, aquí pueden consultar gratis, pueden bajar ahora también el capítulo donde hablo de las normas APA, las estructuras de las citas y eso, para un libro lo pueden bajar, ahora está disponible gratuitamente. Sí, y hay una versión también de mi libro de tesis que también es muy leído, pero hay que hacer la inversión y yo sí les recomiendo el curso para profesores y para estudiantes de doctorado y de maestría y bueno, mi libro, y aquí están mis contactos y muchas gracias y ya. Perdón por esta cosa. Sí, una pregunta, por favor. Vocês conseguem escutar? Ah, sim. Muito obrigada primeiro pela sua fala, doutor. Obrigada também pela fala no último CIPOP, das 2 competências que eu também adorei. E a minha pergunta é porque no começo dessa fala você falou que o investigador, né, ele se dedica à investigação e também ao ensino. E aí eu fiquei, né, refletindo se o doutor, enquanto investigador, também não tem essa questão do ensino intrínseca a ele, até porque a maioria, grande parte, né, dos doutores vão estar ligados à academia, né, às universidades, enquanto orientadores. E a gente sabe que existem vários exemplos de doutores, professores, que têm essa dificuldade na hora da orientação, do ensino. Então a minha pergunta seria, se o doutor se o ensino e a orientação é algo intrínseco ao doutor, e caso sim, como que a gente consegue desenvolver melhor esse aspecto de ser doutor? Sí, bueno, la verdad es que las habilidades de enseñar a veces están reñidas con la investigación, Yo conozco, son muy famosos, por ejemplo, Kepler, el
que descubrió las órbitas elípticas de los planetas, era un maestro pésimo. Sí, normalmente los grandes investigadores no son buenos transmitiendo. Y hay grandes maestros, que son profesores estupendos, divertidos, que le enseñan a la gente, que son humildes, simpáticos, y que no son ni doctores. ¿Sí? Entonces, son habilidades distintas. De hecho, uno debe tener la humildad de aprender a enseñar, de estudiar los métodos didácticos. Miren, yo aquí me acuso, yo le agradezco a la pandemia, ¿saben qué? Que yo había visto, sí, estos softwares pero ni los sabía, ni los conocía. Estaba uno tan ocupado atendiendo a los estudiantes de doctorado y de las tesis, y haciendo sus papers, dirigiendo mi revista, que no te da tiempo. La vida es corta, el día dura 24 horas. Y no había tenido tiempo de hacerlo, pero la pandemia me obligó, y la verdad es maravilloso. La última vez que di una conferencia aquí, y subí, después ya vi al otro día, tenía 600 lectores. Dije, wow. O sea, la capacidad que te da, es una de las cosas positivas, no voy a hablar de eso, que nos ha dejado la pandemia. Nos ha obligado es una forma de universalizar gratuitamente a la universidad. De hecho, la única forma que tiene la universidad moderna de crecer, sin crear edificios, es el e-learning. Y ahora el m-learning. A veces tú vas en el metro, pues abriendo el examen, ¿no? Y en el bus, en el ómnibus, respondiendo. Entonces, sí son habilidades diferentes, uno tiene que aprender, uno tiene que tener la humildad, y a veces entra la parte pedante del doctor. Piensas que por ser doctor ya no te merece nadie. Pero ¿saben también lo que yo he descubierto? Que muchas veces cuando uno ya ha avanzado mucho, lo que tú enseñas, hay una cosa que se llama disonancia cognitiva. Cuando la diferencia entre saberes es tan grande que lo que tú dices no te entienden. Yo saben en qué decisión tomé. Yo ahora no doy clases, di varios años clases de licenciatura, era de los pocos doctores que daba clases de licenciatura en mi escuela, porque yo era profesor de posgrado, yo quería ir desde más abajo. Pero la primera vez que di, por ejemplo, clases en un instituto, ya siendo doctor, investigador, los estudiantes me levantaban la mano y decían, sí, ¿puedo ir al baño? Sí. ¿Puedo ir al baño? Miren, por favor, los que vienen al baño, por favor, no levanten la mano, váyanse, salgan así. O sea, llegó un momento en el que yo dije, no, si quiero realmente cambiar las cosas, lo que tengo es que enseñarles a los maestros lo que he aprendido, a los que dan clases de metodología, porque yo mismo no sabía. O sea, ya les digo, no acabé la anécdota, pero yo cuando me dijeron lo del estilo APA, yo no sabía, y como me daba vergüenza preguntarle al editor, invité a un colega a tomar unas cervezas y le dije que si sabía el estilo APA, después de 5 cervezas, claro, y me dijo no. ¿Y saben qué? Hace 20 años, nadie sabía en mi escuela. Bueno, y hasta la fecha los profesores son doctores, no saben que el APA tiene una parte de la estructura que es muy importante. Entonces yo creo que es muy importante, yo quiero divulgar eso, porque son cosas que he aprendido en mi camino. Yo cuando me doctoré, mi directora de tesis era una mujer muy maravillosa, elegante, después sí fue la directora de mi escuela, la decana. Y cada vez que le iba a ver a mis revisiones me decía, lo felicito, muy bien, adelante. Yo decía, no, yo quería que me dijera, no, Pablo, estás mal aquí, cámbiale esto, eso no está bien, te estás equivocando acá. Pero ella no podía hacerlo porque ella nada más era una doctora, había hecho una tesis y no era investigadora. Eso era muy común antes. Entonces el conocimiento que uno sabe tiene que sembrarse en tierra que sea propicia. Y lo mejor, yo lo he descubierto, es si no se aburren, yo lo he visto muchas veces, he tratado, yo le explico esto a estudiantes de grado y se aburren, porque no son cosas que necesiten, es algo humano. Perdón, ¿alguna otra cuestión? Sí, ¿aló? Hola. Primero quería agradecer el convite de la profesora Ismael por estar aquí asistiendo al vivo, profesor
Luis Arturo, tuve el año pasado oportunidad de asistir a él pelo sistema de internet, y yo conocí al profesor Luis Arturo en la Ciudad de México, lá un evento de IPM, y desde aquella época hemos tenido una relación de intercambio y de mi parte de aprendizado por toda esta transdisciplinaridad que él trabaja de una manera tan tranquila y tan fácil, que pude contaminar mis alumnos. Nosotros somos del grupo de pesquisa en etnomusicología de la Universidad Federal de Paraná, músicos, todos músicos. Tengo una guitarra y da para descolar una guitarra. Tengo varios guitarristas, cantores y contaminar los alumnos de una manera práctica, de otras áreas. Esa transdisciplinaridad nosotros estamos tratando de aplicarla en música, en nuestra área de etnomusicología. Y el profesor Luis Arturo, cada vez que nos encontramos, nos da algunas otras formas de mejorar nuestro desempeño. Eso que usted faló, ¿cómo mejorar nuestro desempeño como pesquisadores? Pesquisadores, profesores, docentes y gente que le gusta observar otras cosas fuera de nuestra casita. Nosotros en etnomusicología abrimos las ventanas para ver qué pasa en la calle. Salimos por la puerta y nos embarcamos para ver qué es lo que hace la gente, por qué lo hace, qué música la hace. Y una de las cosas que nos trajo el profesor desde la época que lo conocimos en 2016, ¿no fue? Por allá. De mucho tiempo. Entonces, es la utilización de, por ejemplo, el área de ustedes, el área de datos, ¿no? Que trabaja con datos, aplicado a la música. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Roque y participar de la banca de él y ver que la posibilidad de crecimiento ya se amplió para otras áreas como el trabajo con los datos. Pero ¿cómo trabajar datos en música? Ya algunos ejemplos nos los dio Roque, otros ejemplos nos los está trayendo el profesor, y eso es lo que yo quería compartir. Estamos varios aquí, tenemos unos 8 personas del grupo de pesquisa aquí ahora mismo, en este momento, y yo les invité y les dije, mira, tenemos que salir de nuestra casita, que estuvimos casi 2 años y 3 meses cerrados. Yo no los veía a ellos hace 2 años. Lo mismo. Hace 2 años me dice, profesor, hace 2 años no te veo. Entonces está pasando una cosa muy interesante, profesor. Este es el primer encuentro que nosotros tenemos en 2 años de meses. Que no. Gracias a ti y gracias a ustedes. Sí, gracias. Bueno, un comentario sobre los músicos. Una de las, por ejemplo, el doctorado en música es uno de los doctorados, así como los doctorados en ciencias de la administración, que se requiere haber tenido experiencia importante credencial. Los doctorados en música requieren que el doctor sea un experto, también un maestro en un instrumento, que es algo médico, como los médicos, ¿no? Un médico que es doctor en medicina, pues es un médico que normalmente tiene mucha experiencia haciendo pues, operaciones, consultas. Entonces los músicos tienen esa característica que los distingue, que sus doctores son maestros, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? En un instrumento. Sí, Beatriz. Professor, aqui no chat tem uma pergunta. O doutor Arturo poderia fazer algumas recomendações técnicas a respeito da construção de pesquisas quali-quanti? Sí, la pregunta es muy interesante. Yo en los últimos años he estado desarrollando mis tesis, mis doctores hacen investigaciones mixtas.
Las investigaciones mixtas tienen una parte cuantitativa y tienen una parte cualitativa. Los métodos mixtos, hay gente que le llaman mixtos porque combina dos cosas, pero los métodos mixtos son serios, deben ser comparables las variables y las categorías de análisis y en las conclusiones analizar los hallazgos de cada una de las categorías. Yo tengo una tesis que acabo de dirigir, también ganó el premio en la UNAM, la mejor tesis de doctorado en administración, y estudiamos los impactos de la energía eólica, que parece que todo es maravilloso, muy bueno, los impactos tecnológicos, económicos, sociales y ambientales, una super tesis. El estudiante es brillantísimo. Y luego comparamos la percepción, porque si tú le preguntas ¿qué tan buena es a los de las empresas? Maravillosa la energía eólica, ¿no? Energía limpia, pero luego le preguntas a los administradores públicos ¿qué piensan de los impuestos que reciben? La percepción es distinta. Y luego le preguntas a los dueños de la tierra donde están los regeneradores y tienen otra opinión. Pero luego le preguntas a la gente que sufre, hay una cosa que se llama efecto de sombra, shadow effect. Imagina tener una cosa que está dando vueltas todo el día, todas las horas, a unos metros de tu casa. Y lo que dejan las compañías es esto, cero. Entonces últimamente hay una gran resistencia a instalar nuevas regeneradores, porque hay una cosa que le llaman not in my backyard, no en mi patio. Sí, está muy bien la energía eólica, pero en mi patio no. Y yo acabo de estar en Galinos y ellos tienen unos parques eólicos muy bonitos. Yo tengo la impresión que ellos viven un poco de eso, porque es una comunidad que está muy bien organizada, no depende del turismo, es un sitio que es muy difícil llegar. Y es muy bonita la isla, es como un paraíso, un pequeño pedazo del cielo, las Galinas, los pueblitos. Pero porque ellos tienen un modelo, que por ejemplo estudiamos, es muy importante la forma en que las universidades asesoran a los que tienen aire, porque el aire cuesta y tienen que pagar las empresas una cantidad, en fin. Entonces, el punto es que es muy importante en las investigaciones medir la percepción de diferentes sujetos de investigación y luego compararlos. Y a veces, por ejemplo, los impactos económicos se miden con dinero, pero los impactos sociales se miden con percepciones de lo que es bueno la energía. Entonces, aquí necesitas métodos cuantitativos y aquí cualitativos y luego tienes que cruzarlos. Si no se cruzan, no es un método mixto, es lo que digo en mi libro. Porque la gente también le llama mixto a todo. Entonces es muy importante esta cuestión, es muy elegante hacerlo. Yo, pues no sé, ya veremos cómo vamos a medir el impacto. Del COVID lo vamos a medir en pesos también. Digo, en reales. Sí, en reales. Muy bien, entonces si los métodos mixtos, porque ¿saben qué obliga al tesista? Yo veo como que los estudios de doctorado son como a mí me gustan los samuráis, que tienen un montón de armas, depende de la cosa, sacan la katana o sacan entonces igual un investigador tiene que tener varias armas. Aquí uso el SPSS aquí, el AMOS para que son instructores aquí, el Atlas T, todas mis armas. Claro que está difícil, o sea, tienes que tener, yo que soy un enfermo, a los pobres mis estudiantes los obligo, hasta los de maestría, a hacer cosas, pero eso sí luego ganan los premios, y luego los contratan luego los obligo a que publiquen papers, y si no publican, no dejo que se titulen los estudiantes, y debe ser no cualquier paper, un buen paper, una buena revista, pero luego entran a la semanación de investigadores y su vida cambia. Muy bien, perdón. Adelante, otra pregunta, sí. Quando nós pensamos em pesquisa qualitativa, quando a gente está iniciando, seja uma dissertação, uma tese, a gente traz
visões específicas, né, as visões epistemológicas específicas, só que todas basicamente, né, a gente vê o positivismo mais de 100 anos atrás, materialismo histórico-dialético mais de 100 anos atrás. O senhor acha assim que com a pandemia deu subsídios para criar novas visões epistemológicas de mundo e da construção da pesquisa em específico? Sí, bueno, es una pregunta, me gustaría contestarla mañana esa pregunta, que voy a hablar ampliamente sobre, por favor no falten a la memoria, que es muy bonita la conferencia, porque yo como soy un enfermo, no hablé del COVID, no, de todas las pandemias en la historia de la humanidad. Qué pedante este tipo, van a decir, pero van a ver qué bonita es la conferencia. Estoy escribiendo mi libro, estoy ahora de sabático, pero en mi escuela, mi universidad te obligan a hacer algo, en este caso un libro, y son tremendos. Por ejemplo, tengo que, regresando a México, entregar el tercer avance y me castigan y me revisa un comité de doctores el avance y me han puesto mal, regular, bien y muy bien. ¿Y saben cuál es mi calificación? Pensarían que muy bien, no, me han puesto bien los desgraciados. No, perdón, mis colegas son envidiosos, ¿no es cierto? No, la verdad es que sí, me merecía el bien, porque un libro no despega tanto. Tienes que verla, pues, tienes que estudiar, tienes que reflexionar las cosas y avanzar en un año, acabar un libro está difícil, ¿eh? Pues ahí te obliga. Entonces sí, eso, si me lo permites, voy a contestarte mañana, que es una gran pregunta, ¿eh? ¿Y alguna otra cuestión, por favor, doctor? Sí, ya tiene ahí la Lucía también. Bom, Arthur, obrigado pela conferência. A gente que milita em dar aula de metodologia, como a professora disse, sempre está aprendendo, né? Eu fiquei pensando no que a professora falou, por que no Brasil nós não avançamos nessa área, e me lembrei que nós somos meio Frankenstein. A nossa educação, ela tem base francesa. Por exemplo, Curitiba, o pensamento é alemão na universidade. Então tem até uma brincadeirinha que um árabe nos falou que Curitiba é uma cidade que o modelo dela do centro é espanhol. Ela, como é que ele falou, atua como se fosse inglesa, pensa como português. Não, ele definiu a cidade pelas etnias, tá? E no fundo, acha que é uma Alemanha. Curitiba é conhecida como a Europa brasileira, a cidade mais fria do Brasil. E a nossa educação, eu sou uspiana, né? A USP é aqui, assim, no Brasil, é a Universidade de São Paulo, né? E do Brasil. E a gente, para você ter uma ideia, para mim fazer o meu mestrado, eu adoro o meu texto de mestrado, odeio o meu de doutorado, eu fiz 7 disciplinas de metodologia. Porque meu doutorado era sobre comparar a ação da cultura na USP com uma universidade da América Latina, um doutorado binacional. E eu fiz todo o estudo do levantamento da arte, onde estava, não tinha um estudo sobre a Argentina, que faz fronteira com o Brasil. E eu escolhi a Argentina porque, como eram universidades que tinham tema, meu ponto de vista era mais ou menos a mesma idade, ou trabalhar nas mesmas áreas, eu optei pela UBA. Apanhei muito da banca de qualificação, porque aqui a gente tem um exame. Quando você escreve, na metade do seu tempo você tem um exame. Se você for aprovado nesse exame, você pode escrever a tese, senão você tem que começar do zero, mudar o título, tudo que a gente vai com um título provisório até a defesa. Então, essas aulas de metodologia, eu não entendia nada. Então eu fiz na sociologia, na história, né, na comunicação, na educação, e fui fazer uma que me deu muito pé, que foi na arquitetura. Onde eu via o negócio, metodologia, eu me matriculava, a minha orientadora, eu não sei o que é, vou me matricular. Você tem que se virar, você tem que fazer um método interpaíses. E não existia naquela época, falando nessa década de 90. Nós não tínhamos computadores. O computador chega no Brasil na época, em 96. Então, para você ter uma ideia, então nós temos essas deficiências e esses montes de livros
de metodologia, eu posso te mostrar lá em casa, porque eu fiz que nem você, tem que ensinar o professor. Então, quando meu esposo foi coordenador do curso de Barfora, que era um curso emergencial para formar os professores que estão na sala de aula e não tem formação para aquilo que eles estão dando. Então, um cara que era matemático, chegava para pegar a aula, não tem uma de sociologia, você tem que pegar, o cara era matemático. Então, o governo federal fez um programa emergencial para treinar os professores. E coube ao web treinar os professores que estavam dando aula de música nas escolas, porque naquela época havia um projeto do governo federal para ensinar música para as crianças, que acabou. E essas professoras não sabiam nem onde era um dó, o que era um ré. E o curso que foi elaborado pelo setor de educação da federal era um curso teórico, porque aqui a Universidade Federal é o pensar a música. Lá ninguém toca instrumento. Os que tocam, como o Júlio, apanham. O pensar, eles chamam de, aqui as outras universidades chamam a Federal de Olimpo. Imagina essas professoras ao sábado, depois de dar aula a semana inteira para aquelas crianças aqui, quer no banheiro, quer, né? Chegaram na Universidade Federal. Elas choravam, porque elas tinham que passar por um monte de validação de certificados, normalmente tinham feito uma faculdade privada, né, que não dá formação nenhuma, não sabia o que era escrever. E a mim, eu me inscrevi e coube a aula de metodologia da pesquisa. Então, eu falava para uma professora que tinha 40, 30 anos de classe, como escrever um trabalho de conclusão do curso. Eu tinha 30 horas para fazer isso, eu tive que fazer milagres. Porque todos esses livros de metodologia não servem. Então, o que eu fiz? Eu fiz como você, peguei a minha experiência e fui montando. Descartes, não sei o quê. E elas finalmente descobriram o que incomodava elas e fizeram excelentes trabalhos com o governo público. Então, esse trabalho, no Brasil, nós temos uma deficiência muito séria em metodologia. E não precisa traduzir, não. Coloca disponível no Brasil que as pessoas, nós lemos espanhol. E, aliás, valoriza mais se o livro for em outro idioma. Se o aluno, então, nós falamos para os alunos, a pesquisa, os livros que você tem que usar tem que ser no máximo de 5 anos para cá. Não recorra a livro velho, antigo, porque não vale nada. Então, a gente tem esse problema, Luiz. Então, esse livro que você fez é um livro de prática. Eu fiz uma apostila, posso até te mostrar. Prática, como ensinar em 30 horas uma pessoa a fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Então, muito obrigado por você ter vindo. E eu acho que precisa mais desses diálogos interáreas, sair das nossas casinhas, sabe? Eu confesso, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com os sistemas, acho complexo demais, a pandemia não me ajudou em nada, né? Eu sou muito teórica, né? Eu trabalho com política e gestão da cultura, e gostei muito de uma palestra que deu a professora Mariana Chauí, que eu acho que a pessoa você devia conhecer, falando sobre essa questão que nós temos um problema difícil no Brasil com a questão da ideologia. Essa ideologia dominante que veio e transformou tudo em coisas contáveis, tem que pagar, tem que ser muito interessante a conferência dela. Então, eu acho que precisa mesmo, sabe, a PUC se aproximar mais da Federal da PUC, porque são casinhas diferentes. Eu nunca tinha vindo a esse auditório, então eu não sabia como era a PUC aqui dentro dessa área, eu não sabia, não conhecia. Então há todo um desconhecimento das próprias universidades. Então, essas aproximações que o Evan está fazendo, a partir do nosso grupo de pesquisa. Eu não sou professora, eu sou colaboradora da pós-graduação. Então o aluno não pede para ir no banheiro e pega no pé dos alunos os textos dos alunos, coordena essa parte de como cuidar da política pública de música, que foi o meu pós-doc na ENA, quando nos conhecemos. Tá? Muito obrigado mesmo. E tá aí esse desafio. Põe o seu livro no Brasil que vai ganhar pelo menos R$10, não, mas mais. Viu? Um livro como esse, pelo menos uns R$200 custa por aqui. Dessa qualidade de prática, né? Obrigado, Luciano. Buenas noches. Bueno, yo
soy maestrando en la Universidad de Integración Latinoamericana. Y el diálogo del decolonial está muy fuerte, tanto que dos de los idiomas que se trabajan en las aulas son español y portugués. ¿Por qué traigo eso aquí? Porque cuando conté para mi madre que estaba haciendo un maestrado, tiene 80 años y no entiende lo que es un maestrado, lo primero que me preguntó, ¿y vas a escribir para que yo entienda? Y vi en mis aulas, vi antropólogas que dijeron, el problema mayor es dar una devolutiva para los pueblos originarios, que nosotros los antropólogos entramos allá y escribimos para la academia y ellos no entienden. Esa línea descrita de colonial está contemplada en este contexto. Sí, bueno, es una gran pregunta. Yo creo que uno de los grandes retos que tienen los grandes científicos es la divulgación. Porque saben también, eso no se premia normalmente en las universidades. Si tú dices, yo di 10 conferencias, oye, y fui a Brasil y hice todo un recorrido y no importa mucho. O yo le di clases a grupos marginados, eso no importa nada. Lo que importa es cuántos papers, de qué cuartil fueron. Pues la ciencia moderna tiene eso que tú decías, esa parte del positivismo. Entonces ahora en el sistema de investigador está haciendo un cambio que es interesante, pero yo creo que también se debe de premiar la contribución a la solución de problemas reales de la realidad. A trabajar con grupos de músicos que tienen un cierto grado de marginación, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no se suele premiar. Y luego uno también pues es un trabajador del saber. Yo antes publicaba en el periódico, pero después me di cuenta que eso no contaba nada y yo ganaba bien poco como profesor. Entonces dije, no, pues voy a ser un investigador nacional, porque en México hay un sistema de becas y hay varias jerarquías, es candidato, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Yo dije, no, yo voy a hacer lo máximo como investigador, lo propuse, y finalmente lo conseguí hasta el año 2020, hace poco, y me tuve que pelear, me tuve que denunciar, acusar a los miembros del comité porque no me dejaban entrar, decían que no tenía obra suficiente, porque yo hago mucho trabajo de divulgación y mis libros, yo he tratado de hacer esto que tú mencionas, o sea, traducir, no para colectivos, no, porque eso se requiere una traducción distinta, o sea, la parte de la divulgación, eso es diferente. Yo lo que veo es que los grandes divulgadores tienen que tener cualidades y te tienen que gustar también, y bueno, también hay que ir practicando, pero eso uno como que lo hace en la fase final de su carrera. Cuando uno está joven está buscando, pues primero publicar, obtener una posición en la universidad, pero ¿sabes lo que está pasando en las universidades? No sé si pasa en Brasil, que la gente ya no se jubila, porque como bajan mucho los sueldos, la gente se muere prácticamente en los salones de clases. En mi escuela se pelean por las aulas que están en la planta baja. ¿Saben para qué? Para no subir las escaleras. Sí, no, y hay profesores. La otra vez invité a un profesor de una y me contestó, para que se hable de la revista, y me contestó y me dijo, pues sí me siento muy distinguido, pero no sé si sea un problema a mi edad, me dijo, porque es que yo soy algo grande, me dijo, tengo 95 años. Y estoy trabajando 95 años. Sí, entonces en algunos sistemas los obligan a jubilarse a cierta edad. Pero cuando tienen sistemas de jubilación, estamos hablando de Alemania y cosas así, ¿no? En Inglaterra,
Sí, entonces sí es muy difícil. Sí, tienes que tener los valores. De eso no hablé, pero es muy importante. O sea, los valores de la ciencia. Es decir, yo me conformo con mi sueldo. Y yo voy a regalar mis libros, voy a regalar mis conferencias, porque yo tengo mi sueldo y para mí es un honor hacerlo. Para mí es un honor trabajar aunque no gane nada. Pero se requiere todo también, o sea, también se requiere saber, sí, ganar mucho dinero, sí, meter mucho dinero, porque yo vi ese modelo en España. Tú tienes que meter dinero a la universidad para que la universidad gane consultorías y tenga dinero para tener becas para los estudiantes que lo necesitan. Eso también es necesario, se acusa, pero eso también es necesario. Y no es tan fácil hacerlo. Ya finalizamos, creo que ya nos estamos pasando. Professor, só eu gostaria de agradecer, né, a sua participação. É uma honra poder hoje ter essa palestra presencial. O ano passado foi de forma online, mas mesmo assim ela foi maravilhosa, com muitos elogios no chat. E como o senhor pode perceber, assim a plateia gostou bastante e muitos elogios também no chat. Eu só tenho realmente a agradecer pela sua colaboração conosco. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. E obrigada a todos. Tchau, tchau.